Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionada de compartir con ustedes chismecitos, noticias y todo lo que nos encanta de este mundillo de las telenovelas turcas. Y bueno, como el título lo indica, hoy tenemos un temazo. Prepárense porque lo que les voy a contar es bomba. Así es, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Uf. La noticia que ha estado revolucionando el mundo de las series turcas, y no solo eso, sino también a los fans de todo el mundo. Y no se vayan todavía, que no se trata de otro rumor sin fundamento. Esto tiene miga, muchísima miga. Así que prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el drama, la emoción y por supuesto, el chismecito jugoso que todos amamos. Vamos a desmenuzar, analizar y comentar la noticia bomba del 16 de julio. ¿Están listos para descubrir qué pasó con nuestra pareja favorita? Porque yo sí. Y antes de empezar, por si acaso, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así no te perderás nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas. Dale al botón de suscribirse. Ya está hecho, ¿verdad? Perfecto. Empecemos entonces. Bueno, para ponerlos en contexto, todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía. Su química en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, fue simplemente explosiva. Literalmente traspasaba la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y convirtió a Can y Demet en ídolos para millones de personas. Y por supuesto, esa increíble química en pantalla alimentó las especulaciones y los rumores sobre una posible relación sentimental fuera de la ficción. ¿Quién no quería verlos juntos? ¿Quién no soñaba con que Cupido los flechara de verdad? Durante el rodaje y después del final de la serie, los rumores sobre una relación entre Can y Demet fueron constantes. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las apariciones públicas, todo parecía indicar que algo pasaba entre ellos. Y los fans, por supuesto, enloquecían. Creían fervientemente en el amor, y quién puede culparlos, cuando la historia parecía sacada de un cuento de hadas. Era como ver a Sanem y Candivit, sus personajes, cobrar vida más allá de las cámaras. Cada abrazo, cada mirada, cada gesto, era analizado y diseccionado por los fans, buscando la confirmación de sus esperanzas. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivía en las redes sociales en aquel momento. Los hashtags como #Can Demet Forever o #SanemCan fueron tendencia en Twitter e Instagram durante semanas, meses incluso. Los fans creaban collages, edits y vídeos que recopilaban los momentos más románticos y significativos de la pareja, tanto en la serie como en la vida real. Se hablaba de amor verdadero, de destino, de almas gemelas. Era una auténtica fiebre, una pasión desbordante que contagiaba a todos. Pero como suele pasar, ni todo es lo que parece, ni todo es lo que los fans quieren que sea. Aunque hubo muchísimas señales, declaraciones ambiguas y momentos románticos, nunca se confirmó una relación oficial. Sí hubo una gran amistad, mucha complicidad y una conexión innegable, pero al final, la relación nunca se materializó como romance. Las agendas apretadas, las diferentes prioridades, o simplemente el hecho de que no surgiera el amor romántico, fueron algunos de los motivos que impidieron que la historia fuera más allá de la amistad. Y aquí llegamos a la noticia bomba del 16 de julio. Porque aunque ya no están juntos en proyectos, aunque cada uno ha seguido su camino profesional y sentimental, la noticia que surgió ese día nos vuelve a situar en el universo Yaman Özdemir. ¿De qué se trata? Pues bien, se trata de una posible reunión. Sí, como lo oyen. Los rumores, las especulaciones, las peticiones de los fans, podrían estar a punto de hacerse realidad. Según fuentes cercanas a la producción, y según filtraciones de algunos medios turcos, se estaría barajando la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir protagonicen juntos una nueva serie. Imagínense. Otra vez juntos en pantalla. El sueño de millones de personas a punto de hacerse realidad. ¿Se imaginan la locura que eso desataría? Sería un éxito asegurado. No solo porque ambos son actores muy talentosos y con un gran número de seguidores, sino también porque la nostalgia y el cariño que el público siente por ellos como pareja televisiva es enorme. La gente los adora.
Verlos juntos de nuevo sería como un reencuentro con viejos amigos, con una historia que nos tocó el corazón y nos hizo soñar. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? Pues la información es todavía un poco difusa. No hay confirmación oficial por parte de los actores ni de ninguna productora. Pero los rumores son muy fuertes y las fuentes que lo aseguran suelen ser bastante fiables. Se habla de una serie que podría ser una comedia romántica, un género que tanto les sienta bien a ambos, con guionistas de renombre y una productora muy importante. Incluso se rumorea que la productora en cuestión sería Goldfilm, conocida por su éxito con series románticas y con una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas turcas. La trama, por supuesto, es un misterio. Los fans ya están especulando sobre qué tipo de historia podría ser. ¿Una historia de amor con malentendidos y enredos divertidos? ¿Una historia de segundas oportunidades? ¿Una historia sobre dos personas que se reencuentran después de mucho tiempo? Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans está volando. Lo único que se sabe por ahora es que la serie mantendría la esencia de las comedias románticas turcas, con un toque de humor, romanticismo y personajes entrañables. ¿Y qué ha pasado después del 16 de julio? Pues la noticia ha generado una auténtica revolución en las redes sociales. Los fans han enloquecido. Han inundado Twitter, Instagram y todas las plataformas con mensajes de ilusión, de emoción y de esperanza. Han creado hashtags, han hecho peticiones masivas, y han mostrado su apoyo incondicional a esta posible reunión. Los comentarios son del tipo: por favor que esto sea verdad, necesitamos a Can y Demet juntos de nuevo, mis ídolos, mi pareja favorita, por fin, no puedo esperar a verlos en pantalla otra vez, el mundo necesita más Can y Demet. Que sea una comedia romántica, necesitamos reír y soñar con ellos. Es que, de verdad, el entusiasmo es generalizado. Y con razón. Porque recordemos, no solo fue la química que tenían en pantalla, sino también la conexión que demostraban fuera de ella. Sus entrevistas, sus bromas, sus miradas, todo alimentaba la fantasía y el deseo de verlos juntos. La forma en que se miraban, la complicidad que se notaba en sus gestos, la forma en que se reían juntos, todo eso generaba una magia especial que traspasaba la pantalla y llegaba al corazón de los espectadores. Pero ojo, que no todo es alegría y optimismo. También hay quienes se muestran escépticos. Algunos fans creen que todo esto es solo una estrategia de marketing, un rumor creado para generar expectativas y atraer la atención. Piensan que la productora o los actores podrían estar utilizando esta noticia para generar interés en sus proyectos individuales, sin que haya una intención real de trabajar juntos. Es una teoría que, aunque un poco pesimista, es comprensible. El mundo del entretenimiento es un negocio y a veces la promoción y el marketing son más importantes que la propia calidad del proyecto. Otros temen que si la serie no es buena, o si la relación entre ellos no es la misma, la magia se pierda y la decepción sea inevitable. Tienen miedo de que la nueva serie no esté a la altura de Erkencikus, de que la historia no sea tan emocionante, o de que la química entre Can y Demet no sea tan intensa como antes. Es un temor válido porque las expectativas son muy altas. Después de haber visto Erkencikus, es difícil imaginar una serie que pueda superar ese nivel de éxito y conexión con el público. Y es que es verdad, las expectativas son altísimas. Cualquier proyecto en el que participen Can Yaman y Demet Özdemir, juntos o por separado, genera mucha expectación. Pero si a eso le sumamos el recuerdo de Erkencikus y el cariño que el público les tiene como pareja, la presión es aún mayor. Los fans quieren que esta nueva serie sea perfecta, que sea tan buena o incluso mejor que la anterior, y que les devuelva la magia y la emoción que sintieron con Erkencikus. Es una tarea difícil, pero no imposible. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues por ahora, solo podemos esperar y estar atentos. Hay que seguir de cerca las noticias, estar pendientes de las redes sociales, y cruzar los dedos para que este proyecto se materialice. La verdad es que a mí personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que son una pareja muy talentosa, que se complementan muy bien, y que juntos pueden crear algo muy especial. Son dos actores que con su carisma y profesionalismo, pueden darle vida a cualquier personaje y crear una historia que nos enamore. Mientras tanto, podemos analizar algunos de los factores que podrían influir en el éxito de la serie. En primer lugar, el guión. Un buen guión es fundamental para cualquier serie, pero en este caso, es aún más importante.
La historia debe ser original, emocionante, divertida y sobre todo, creíble. Debe tener personajes bien definidos, con los que el público pueda empatizar, y una trama que mantenga el interés de principio a fin. En segundo lugar, la dirección. El director o directora debe ser capaz de crear una atmósfera adecuada, de dirigir a los actores de manera efectiva y de sacar lo mejor de ellos. Debe entender la química entre Khan y Demet y saber cómo explotarla para crear momentos inolvidables. En tercer lugar, la producción. La producción debe ser de alta calidad, con una buena fotografía, una buena música y una buena ambientación. Todo esto contribuirá a crear una experiencia visual y emocionalmente atractiva para el espectador. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque ya sabemos que la tienen, es importante que la mantengan y la refuercen. Deben ser capaces de conectar entre ellos, de crear una complicidad y una confianza que se note en la pantalla. Deben ser capaces de transmitir emociones, de hacernos reír, llorar y soñar con ellos. Mientras esperamos podemos recordar los momentos más icónicos de Erkenzikuş. Podemos volver a ver los episodios que más nos gustaron, y recordar por qué nos enamoramos de Sanem y Can. Podemos disfrutar de la música de la serie, de sus paisajes y de sus personajes secundarios, que también fueron muy importantes para el éxito de la serie. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado. Can Yaman está triunfando con sus proyectos internacionales, como Viola come il mare en Italia, y Demet Özdemir sigue demostrando su talento y versatilidad en cada nuevo papel, como en la serie Anfara. Ambos están demostrando que son actores muy versátiles y talentosos, capaces de interpretar diferentes tipos de personajes y de adaptarse a diferentes géneros. Can Yaman, después de Erkenzikuş, ha seguido una trayectoria internacional, trabajando en producciones en diferentes países y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y idiomas. Su éxito en Italia con Viola come il mare es un ejemplo de su talento y de su capacidad para conectar con el público de todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Después de Erkenzikuş ha protagonizado varias series de éxito como Doğduğun Kaderindir y Anfara, donde ha demostrado su talento dramático y su capacidad para emocionarnos. Es importante recordar que ambos actores tienen una carrera profesional muy activa y exitosa, y que están en constante crecimiento y evolución. Y aunque nos encantaría verlos juntos de nuevo, es importante respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos individuales. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia bomba? ¿Están emocionados? ¿Tienen esperanzas? ¿Creen que este proyecto se hará realidad? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿A quiénes les gustaría ver como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Es importante para mí saber qué esperan de esta posible nueva serie, y qué tipo de historia les gustaría ver. ¿Preferirían una comedia romántica, un drama, o algo completamente diferente? ¿Qué tipo de personajes les gustaría ver interpretados por Can y Demet? ¿Les gustaría verlos en un ambiente contemporáneo, o en un contexto histórico? También me gustaría saber qué piensan sobre las posibles críticas y expectativas que podrían surgir en torno a esta nueva serie. ¿Creen que la presión será demasiado alta? ¿Creen que será difícil superar el éxito de Erkenzikuş? ¿Cómo creen que deberían afrontar Can y Demet esta nueva etapa? Así que, para resumir, la noticia bomba del 16 de julio es que existe la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir protagonicen juntos una nueva serie. Los rumores son fuertes, las expectativas son altas y los fans están enloquecidos. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir sobre el tema. Me gusta poder conectar con ustedes y saber qué piensan sobre estos temas que tanto nos apasionan. Saber que hay una comunidad que comparte la misma pasión por las series turcas, y que podemos discutir y analizar juntos las últimas noticias, es algo que me llena de alegría. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información y del chisme, y sobre todo, que se hayan entretenido. Si fue así, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas.
Y recuerden, activar la campanita es importante para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué esperan de esta posible nueva serie? ¿A quién les gustaría ver como pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar y a ofrecerles un contenido que les guste y que les interese. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.